Bien, vamos a seguir hablando sobre las temáticas porque hemos estado, la clase pasada pues estuvimos hablando sobre la planificación de una estrategia de copia de seguridad, en la cual pues estuvimos hablando ahí sobre los tipos de respaldo, ¿verdad? Y desarrollamos pues, estuvimos hablando también sobre la parte de la estrategia, ¿verdad? Ahora pues vamos a seguir hablando vamos a tratar de llevar a la práctica, ¿verdad? En esta ocasión pues, bueno, lo que vamos a hacer ahora pues va a ser bastante rápido, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre las copias de seguridad, pues, de base de datos y registros de transacciones. Y bueno, vamos a tratar de realizar algunas prácticas y bueno, pues prácticamente este trabajo que vamos a hacer ahora pues consiste en hacer, ¿verdad? En hacer unas pruebas, de backup y a efecto pues de que vean, ¿verdad? Cómo es que se trabaja esto, ya que la clase pasada pues estuvimos hablando pues sobre la parte de la estrategia. Para esto pues vamos a ocupar ahí un script, ¿verdad? De hecho, bueno, creo que ni va a ser necesario porque vamos a trabajar con con la misma base de datos pues, que estuvimos trabajando la semana pasada, en la cual pues es algo que es un material que se los compartí para que ustedes pues pudieran hacer la práctica, ¿verdad?, de la semana pasada. Entonces, para efecto de hacer esta práctica, pues obviamente necesitamos crear una base de datos, ¿verdad? Y bueno, pues al menos en este caso, pues como vamos a trabajar con la base de datos de la semana pasada, es algo que ustedes ya lo crearon, ¿verdad? De igual forma, pues yo ya lo tengo acá en mi computador y entonces vamos directamente a lo que vamos, ¿verdad? En este caso, pues a realizar la copia de seguridad de la base de datos y los registros de transacciones. Recuérdense que cada uno de ustedes pues ha configurado a su conveniencia el equipo. Ustedes pues saben en qué direcciones están trabajando pues los diferentes archivos que en este caso pues se están generando. Así que la práctica que vamos a hacer ahora pues también pues les pido de que ustedes pues lo ejecuten en sus computadores y justamente eso pues es lo que les voy a calificar, ¿verdad? Una captura de pantalla, así como lo hemos venido haciendo hasta este momento, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a recordar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que estuvimos hablando la clase pasada, ¿verdad? Una de las cosas, pues, que se debe trabajar es justamente en la parte de la planificación para la estrategia, pues, la planificación de una estrategia de copia de seguridad, pues, justamente son en estos dos puntos importantes, ¿verdad? Por un lado, pues hay que determinar los niveles de seguridad, ¿verdad? Como le decíamos la clase pasada. Esto significa que tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que saber, en un dado caso, pues se nos pregunte, se nos consulte, en un dado caso, pues los proveedores, ¿verdad? Los proveedores que vamos a tener. Recuerden que como unidad informática también tenemos proveedores como parte de la entrada, ¿verdad?, que tiene la unidad informática. También tenemos proveedores y también tenemos servicios, ¿verdad?, como entrada, como parte de la entrada de la unidad informática. Y esos proveedores y servicios, pues, de alguna forma, pues, puede hacer de que también sean empresas, ¿verdad?, que nos suministren ciertos servicios, que nos suministren
ciertos productos que tengan que ver con trabajo, pues, el trabajo que estamos haciendo en relación a este tipo de prácticas que van a ser parte de las funciones que ustedes ejecutan. Entonces, ¿por qué les comento esto? Si un dado caso, pues, puede ser de que alguien que les provee algún tipo de producto, alguien que les provee algún tipo de servicio, pues les pregunte, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, pues, se tardan en realizar ciertas operaciones que tengan que ver con la parte de la recuperación? O les pregunten, pues, cuánto tiempo se tarda, pues, en realizar ciertas copias de seguridad, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, pues tenemos que tener claro, ¿verdad? Tenemos más o menos, no es que nos vamos a aprender, no se trata de eso, ¿verdad? Pero más o menos que tengamos, que seamos conscientes, ¿verdad? Que más o menos podamos interpolar, ¿verdad? Esa información que se nos está pidiendo, pues con lo que nosotros hemos estado haciendo en la práctica, que eso es lo que prácticamente vale, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que, esto es lo que normalmente ustedes van a estar haciendo en la práctica? Entonces, de alguna forma tenemos que saber medir los tiempos, de alguna forma pues tenemos que saber cuántos tiempos que nos vamos a tardar en ejecutar cierto tipo de actividades, ¿verdad? Además, tenemos que saber, ¿verdad? Identificar también cuántos datos pues es aceptable perder, ¿verdad? Porque obviamente pues en alguno de los procedimientos que se ejecuten vamos a tener situaciones de este tipo. Si un dado caso, pues también, si un dado caso tenemos ciertos problemas en relación a los datos que hemos recuperado, pues también tenemos que saber, tenemos que estar seguros de cuáles son, ¿verdad? De qué nos podemos agarrar, o cuáles son las situaciones que tenemos a efecto de poder, ¿será que tenemos para poder recuperar ciertos datos? ¿Será que tenemos otras fuentes que podríamos utilizarlo, ¿verdad? Para garantizar pues esa recuperación de datos. Acá, vean, acá ustedes pues tienen que tener un mayor control sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Ustedes pues tienen que documentar este tipo de cosas a efecto de que, ¿verdad?, sea lo que más le conviene a la institución. Realizar las copias de seguridad, pues es algo sumamente fácil, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Como esto pues un par de pasos y ya tenemos lo que andamos buscando, ¿verdad? Ahora, el principal trabajo, lo que más cuesta, o lo que más cuesta es mantener cierto orden, ¿verdad? Mantener cierto orden en el tipo de trabajo que realizamos, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy detallistas en ese tipo de trabajo que vamos, en ese tipo de servicio que vamos a brindar, ¿verdad? Entonces, eso es como parte de los niveles de seguridad, pero también tenemos que pensar, ¿verdad?, en la parte de la estrategia del respaldo. De alguna forma, pues también hemos dicho de que tenemos que tener cierta coherencia en el trabajo que realizamos, ¿verdad? Cierta coherencia, pues estoy refiriendo a los requisitos que se necesitan justamente para dar cumplimiento a esa estrategia de respaldo que vamos a implementar, ¿verdad? Por lo cual, pues, tenemos, como todo lo tenemos normado acá, ¿verdad? Aquí todo tenemos bajo control. Entonces, si vamos a dar cumplimiento a esa estrategia de respaldo que hemos implementado, entonces tenemos que dar cumplimiento a lo que tenemos normado. Es decir, tenemos que ocupar los tipos de copia de seguridad que se nos han indicado o que hemos plasmado en esos documentos, con la frecuencia, ¿verdad? Con esa frecuencia con la cual pues hemos indicado que se van a realizar estos tipos de copia de seguridad, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de respaldo que vamos a utilizar?
¿será que dentro de los procedimientos que tenemos, será que como parte de ese trabajo que vamos a realizar, será que se nos está pidiendo que hagamos doble trabajo, es decir, doble copia de seguridad, a efecto de asegurar pues, los datos que se tienen dentro de la organización? Puede ser que ustedes se encuentren con ese tipo de situaciones, o puede ser que nos encontremos con que en esa empresa pues, donde ustedes están laborando, donde se hace este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque puede ser de que una copia de seguridad se va a quedar en uno de los medios, ¿verdad?, que tenemos acá dentro de la organización. Puede ser de que ahí dentro de esa empresa pues exista una bóveda en la cual pues ahí vamos a ir guardando esos artefactos, ¿verdad?, que tienen los datos que hemos recuperado. Pero también puede ser de que como de acuerdo al tipo de empresa que sea, pues, de acuerdo a los volúmenes de información que se manejan también, de acuerdo a la importancia que le dé la máxima autoridad o la organización en sí, de acuerdo, o aquellos tomadores de decisión, de acuerdo a esa importancia que le den a esa información, pues puede ser, porque es información valiosa, puede ser de que también contraten algún tipo de servicio para garantizar, ¿verdad?, para garantizar pues que el respaldo de los datos pues están en buenas manos. Vean de que pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Con esto de los respaldos de los datos pueden ocurrir muchas cosas. Acá tenemos que pensar en todos aquellos riesgos habidos y por haber, ¿verdad?, que pueden estar de alguna forma pues relacionados, o que pueden ocasionar ciertos desastres en las actividades que nosotros realizamos. Y desastres, cuando hablo de desastres, pues como parte de los riesgos, me estoy refiriendo, no necesariamente tienen que ser aquellas grandes catástrofes. Desastres puede ser una cosa sencilla, puede ser aquella aquel maltrato que le podríamos dar a ese artefacto, ¿verdad? A ese artefacto donde se encuentran los datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues no le estamos dando el tratamiento que se debe posteriormente, pues que es trasladado de un lugar pues de donde nosotros lo hemos ocupado para hacer el respaldo hacia el lugar pues donde normalmente guardamos, ¿verdad?, ese tipo de respaldo. Entonces me refiero a ese tipo de cosas. Los desastres puede ser cualquier cosa, ¿verdad?, cualquier cosa que pueda atentar contra los datos. Tenemos que tener muy claros también los periodos en los cuales pues, se hacen estos tipos de trabajo. Tenemos que pensar también que en todo momento le tenemos que dar cumplimiento, ¿verdad?, a lo que se ha establecido en la parte de las políticas en materia de informática, y principalmente pues donde se habla sobre el respaldo y recuperación de datos. Entonces, estas dos cosas pues siempre en todo momento las tenemos que tener presentes. Por supuesto que en la medida pues ustedes vayan trabajando, en la medida vayan ganando experiencia, en la medida pues vayan interactuando más con ese tipo de trabajo, o vayan relacionándose con ese tipo de actividades que hay dentro de la empresa, pues obviamente es algo pues, que al final pues es algo que lo vamos a saber de memoria, qué es lo que vamos a cuáles son las cosas que vamos a estar realizando. Pero también recuerden que como parte del trabajo que ustedes van a realizar, pues si bien es cierto, ya tenemos, ¿verdad?, una mecánica de trabajo, una forma de trabajar, pues que casi se vuelve un poco rutinario. Hasta cierto punto podría parecer de que se vuelve algo rutinario, pero también como parte de las responsabilidades que también ustedes van a tener, es que en todo momento van a tener que pensar también en la actualización, ¿verdad?, en aquellas, en cómo podemos incorporar ciertas actualizaciones. Recordemos con
con el tema de los adelantos tecnológicos que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, con los avances científicos, con los avances o con las nuevas cosas que podrían surgir en cuanto a los estándares que manejamos. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que tener conocimiento claro, ¿verdad?, sobre qué es lo que podemos incorporar dentro de lo que nosotros tenemos bajo nuestro control, ¿verdad? Entonces, son situaciones pues que, ¿por qué las tenemos que saber? Porque tenemos que en todo momento. Nosotros somos responsables de la función informática a nivel organizacional y entonces, de alguna forma, pues también tenemos que asesorar, ¿verdad? Asesorar pues, a los tomadores de decisión o a quien sea necesario para ver de qué forma también incorporamos esas cosas nuevas que vienen, esos avances tecnológicos que los podríamos, ¿verdad? Los podríamos incorporar dentro de los procesos que actualmente los tenemos. Entonces esa es la idea, tenemos que también estar un paso adelante, que esa es una tarea, es una de las tareas que ustedes también van a tener, ¿verdad? Entonces, la clase pasada, pues, como parte de las conclusiones, pues hablábamos sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Sobre la parte de la estrategia, ¿verdad? Acá tenemos dos cosas, ¿verdad? Por un lado tenemos para base de datos el tipo o el tamaño de la base de datos, pues, esto que tenemos acá es, llamémosle una sugerencia, ¿verdad? Esto puede ser como algo que que se sugiere pues desde un punto de vista profesional, pero esto no significa que es que es lo que ustedes van a tener que implementar. Por supuesto que no. Eso, recordemos lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Cada unidad informática, pues, digamos, tiene lo que justamente, o ejecutan más bien, ejecutan todas aquellas funciones o todos aquellos estándares que ellos tienen, que han implementado, pues lo ejecutan de acuerdo a la necesidad que ellos tienen, ¿verdad? Pero también podríamos hablar de un conjunto de buenas prácticas, ¿verdad? Podríamos hablar justamente de ese conjunto de buenas prácticas. Entonces, justamente ahí pues podríamos sugerir, ¿verdad?, cómo hacer ciertas cosas. Algo que les he mencionado siempre a ustedes es de que, bueno, el hecho de que el día de mañana pues, les toque asumir una responsabilidad de este tipo, pues siempre les he comentado, ¿verdad?, que no vamos a llegar, no es bueno a imponer, ¿verdad?, el trabajo o la forma de trabajo que ustedes tienen, ¿verdad?, en relación a este tipo en relación pues a este tipo de actividades que normalmente ejecutan los administradores de base de datos, ¿verdad? Una de las buenas prácticas es, jóvenes, es que también lo primero que tenemos que llegar a hacer pues es conocer, ¿verdad? Conocer cómo es el funcionamiento actual que tienen, ¿verdad? A lo mejor pues sabremos, de acuerdo a la experiencia que ustedes habrán tenido, de acuerdo a esa experiencia técnica, de acuerdo a esa experiencia profesional, puede hacer de que también ustedes lleven algo, ¿verdad? A lo mejor seguramente así va a ser, ¿verdad? A lo mejor pues van a tener que aportar, de acuerdo a esa experiencia que ustedes han tenido, llevan algo que aportar a los procesos que se tienen actualmente, pero no es algo que lo vamos a imponer, sino más bien vamos a buscar esa forma, ¿verdad? ¿Cómo negociamos? Porque esa es la situación, ¿verdad? ¿Cómo logramos una negociación y justamente y esa negociación se tiene que hacer sobre la base técnica? Es decir, si estas cosas se están haciendo justamente de esta forma y pues estos tiempos, pues yo conozco otra forma de cómo podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Es una cuestión en la cual pues, se podría ver desde el punto de vista técnico y bueno, llegar ahí a un consenso, ¿verdad? A efecto de llegar, pues, digamos, a acuerdos, pues, para ver qué es lo nuevo que podríamos incorporar. El hecho de que
si ya tenemos documentado, ¿verdad? Si hay avances sobre la formalización, ¿verdad? Si hay avances sobre la formalización en cuanto a cómo es que se hacen las cosas, pues, entonces lo más seguro, pues, que vamos a tener, si llegamos con otras ideas, ¿verdad? Si llegamos con otra idea, vamos a tener que llegar o vamos a tener que modificar ciertas cosas en cómo se hacen actualmente. Entonces, para evitar, para evitar ese tipo de cosas, pues, o más bien para llegar, o para, o para hacer las cosas como tiene que ser, de la forma correcta, pues entonces modificar, ¿verdad? Esa forma técnica, cómo es que se están haciendo actualmente las cosas. Eso significa, ¿verdad? Modificar los estándares que actualmente se tienen, ¿verdad? Todo eso que está normado. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a implementar. Vamos a hacer ciertas mejoras en los procesos actuales que estamos ejecutando, pues. Entonces, justamente para eso, tenemos que ser conscientes de eso siempre. Entonces acá, ¿verdad? Más o menos, para bases de datos pequeñas, pues sí, con mínimas actualizaciones, pues podríamos justamente, pues la estrategia que podríamos considerar es justamente lo que acá tenemos, ¿verdad? Un modo de recuperación simple y bueno, las copias de seguridad pues pueden ser copias de seguridad completas que se podrían realizar a diario, ¿verdad? Más o menos, pues esta es una hora sugerida, ¿verdad? Más o menos esta es una hora sugerida, ¿por qué? Pues porque a lo mejor pues es una hora en la cual pues ya los sistemas que se encuentran en producción poco están interactuando con los usuarios, ¿verdad? Tanto usuarios internos como usuarios externos que tiene la organización, ¿verdad? Entonces, para este tipo de cosas, pues para bases de datos pequeñas y con mínimas actualizaciones, pues, esto es una de las esto pues es una de las buenas prácticas que ustedes, ¿verdad? podrían retomar, ¿verdad? Una sugerencia, una recomendación. Aunque esto, bueno, en cuanto a la otra, pues cuando tengamos bases de datos intermedias y de actualizaciones muy frecuentes, pues normalmente pues las empresas promedio, ¿verdad? Las empresas promedio pues tienen este tipo de bases de datos intermedia y de actualizaciones muy frecuentes. Entonces aquí lo que vamos a ocupar, pues lo que se sugiere, ¿verdad? Es el modelo de recuperación completa, ¿verdad? Con copias de seguridad completa a diaria, ¿verdad? Que se pueden ejecutar justamente en esa hora que acá se está indicando, ¿verdad? Y además de eso, pues también se sugiere pues hacer copia al transaction log cada cuatro horas, ¿verdad? Empezando pues una sugerencia también, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Acá abajo les indico, la hora va a depender del horario de la empresa, así como también este tipo de cosas, pues va a depender también de los grandes volúmenes de información, los grandes volúmenes de datos que se tengan dentro de la organización, ¿verdad? Esta estrategia, pues, justamente está en función de ese tipo de cosas, está en función también de los recursos que se tengan disponibles para realizar este trabajo. En cuanto para aquellos casos en los cuales pues se tengan bases de datos muy grandes y con muchas actualizaciones, pues vamos a ocupar modelos de recuperación completa, ¿verdad? Copias de seguridad completas diarias que se pueden realizar en esa hora, copias diferenciables, ¿verdad? Cada 4 horas, ahí se sugiere también una hora, copias de log cada hora, perdón, empezando a las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, pero también, así como hay pequeñas, intermedias, muy grandes, también hay bases de datos totalmente gigantes, ¿verdad? Con actualizaciones continuas y que manejan, ¿verdad? Soluciones de alta disponibilidad. Acá, pues, ya ante, digamos, un escenario de este tipo, pues ahí ya habría, ¿verdad? Ahí los administradores de base de datos tienen que
sentarse, ¿verdad? Justamente pues tienen que ver de qué forma buscan la mejor estrategia pues, para poder implementar dentro de la empresa. Esa estrategia pues tiene que ser justamente a la medida de la empresa, de acuerdo a las necesidades que se tienen, de acuerdo pues a, de acuerdo pues a los niveles de seguridad que también a lo mejor se tengan dentro de esa organización, ¿verdad? Entonces acá tenemos que pensar justamente pues en esas estrategias pues por medio de respaldo completos, diferenciales de registros de transacciones, parciales de archivos y grupos de archivos. Y bueno, pues con esto, pues con un modelo de recuperación completo y que en determinados momentos pues, pueda ser cambiado el modelo de registro masivo. ¿Verdad? Esto, como repito, son sugerencias, ¿verdad? Esto es una cosa que podría, ¿verdad? Que podría proponerse, ¿verdad? Trabajar de esta forma, pero eso a lo mejor pues justamente cuando ya echemos a andar o cuando ya echemos a implementar esto de acuerdo a los horarios que se tengan en la empresa, de acuerdo a los sistemas que se tengan en producción, a la interacción, los usuarios externos e internos con el usuario, pues entonces así vamos a ir adaptando de mejor forma la estrategia, ¿verdad? La estrategia en todo momento pues tiene que cumplir justamente las necesidades de la empresa, ¿verdad? Otra cosa que hay que tomar en cuenta pues son, como ya les mencioné anteriormente, ¿verdad? los volúmenes de datos que se manejan a nivel organizacional, ¿verdad? Entonces, esto es en relación a la estrategia. Entonces, ahora el procedimiento, pues, que vamos a seguir. Vean, acá, como mencioné acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Simplemente vamos a ver cómo es que se hacen las copias de seguridad de base de datos y los registros de transacciones, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y cuál es el procedimiento que se van a ejecutar? Bueno, el procedimiento pues es lo que tenemos justamente acá, ¿verdad? Este es el procedimiento que debemos de seguir, ¿verdad? Tenemos que hacer clic derecho sobre la base de datos, vamos a la parte de tareas, luego pues hacemos clic en backup y luego pues escogemos de acuerdo a una ventanita ahí que nos va a una ventana de diálogo que nos va a aparecer, pues escogemos ahí el tipo de backup, modificamos el destino y el destino donde va a estar la base de datos y bueno, pues ejecutamos lo que tenemos que hacer. Pero ya una de las cosas que tenemos que tener seguridad pues justamente es dónde va a estar este destino, ¿verdad? Si tenemos que tener listo, ¿verdad? Ese artefacto pues donde justamente se va a encontrar este backup, ¿verdad? Esta copia de seguridad que estamos haciendo a la base de datos, ¿verdad? Todo esto pues tiene que ser toda una logística, ¿verdad? Toda una logística pues, que nos permita asegurar o brindar pues una buena, ¿verdad? Una buena copia de seguridad, garantizar el éxito para la realización pues, de la copia de seguridad, ¿verdad? Entonces, justamente para este tipo de cosas, pues tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que tener todos los elementos, tenemos que tener los recursos necesarios para ejecutar este tipo de procedimientos. Como ya les mencioné anteriormente, pues esto es lo más fácil. Lo que más cuesta es justamente lo otro, en realidad la parte de la logística, es decir, cuando digo que más cuesta es porque estamos hablando, me estoy refiriendo en términos de riesgo, ¿verdad? Muchas cosas pueden suceder, ¿verdad? Desde el momento que yo llevo ese artefacto, que es donde se encuentra, ¿verdad? Los datos, que es donde se encuentra pues, el backup que acabamos de realizar, justamente cuando me desplazo hacia donde voy a depositar, pues, donde va, ese artefacto, donde lo voy a ir a almacenar para darle la seguridad que eso
que eso significa. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a tardar en realizar? Bueno, una copia, eso va a depender también de la cantidad, de los volúmenes de información que se tenga. Puede ser de que se tarde muchas horas. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que se tiene pues es exageradamente significativo. Entonces, vean, la empresa, pues uno de los activos más importantes que hemos dicho que tiene una empresa, pues es justamente uno de los activos, ¿verdad? Más importante es los datos. Entonces, tenemos que garantizar, ¿verdad? Tenemos que garantizar de qué forma pues, damos la mejor seguridad justamente a este tipo de cosas. Vean que son unos pasos, son unos simples pasos los que vamos a ejecutar para garantizar o para poder tener esa copia de seguridad. Ya en la clase pasada pues, estuvimos hablando también sobre cuáles son los tipos de copia, ¿verdad? Vale, vean, pues vamos a llevar a la práctica entonces ahora todo este tema, ¿verdad? Vamos a ver de qué forma pues vamos a hacer, cómo hacemos las copias y como les decía anteriormente, pues esto es lo más fácil, ¿verdad? Esta parte, ejecutar una copia, pues es lo que es lo más fácil, ¿verdad? Más bien, es lo más fácil y bueno, depende del volumen, ¿verdad? Depende del volumen de los volúmenes de información a los cuales pues, estemos haciendo la copia, pues así pues se va a tardar esto, ¿verdad? Pero el procedimiento en sí son unas, son unas pocas cosas las que hay que hacer. En este caso, pues no vamos, como ya mencioné anteriormente, no vamos a crear la base de datos porque vamos a trabajar sobre algo que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo al procedimiento que mencioné anteriormente, pues hacemos clic derecho, ¿verdad? Y vamos acá a la copia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente aquí vamos a escoger el tipo de backup que queremos hacer, ¿verdad? Aquí están los tres tipos de backup que podríamos hacer y bueno, pues una de las cosas que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar pues por trabajar en el tipo de backup completo, pero quiero que veamos algo acá en la parte de acuerdo a la configuración que yo he hecho, pues los backups los estoy haciendo justamente en esta parte. Vamos a crear una base de datos porque le vamos a poner la fecha de este día, el 9 de octubre. Vamos a crear un backup, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, acá vamos a hacer una copia completa, ¿verdad? Acá están, pues, en este caso ya se nos indica, ya nos aparece la dirección en la cual pues, podríamos hacer nuestro backup. Vamos a eliminar esto, le vamos a poner el nombre que nosotros queremos. En este caso, pues, dijimos que le vamos a poner la fecha de este día, 08 al 10 al 2020, ¿verdad? Acá le vamos a poner, digamos que pensemos de que es algo en la base de datos de algo, pongámosle de esta forma, ¿verdad? Y pues siempre no se nos olvide, ¿verdad? No se nos olvide poner pues la extensión, ¿verdad? Entonces, así como le vamos a poner y pues como pueden ver, pues ahora simplemente lo que hay que hacer es un OK, ¿verdad? Aquí ya nos indica pues de que se ha realizado, podemos ver el tamaño que tiene ¿verdad? Que tiene este backup, ¿verdad? Esta copia de seguridad. Y bueno, pues bueno, ahí algo que nos faltó poner, y quizá aquí le hubiéramos puesto full, ¿verdad? Porque de- es el tipo de copia de seguridad pues, que estamos realizando, ¿verdad? Vean que hasta para poner
el nombre, pues para poder hacer este tipo de cosas, a lo mejor pues ustedes se van a encontrar de que dentro de esa organización, dentro de esa empresa, pues hay, ¿verdad? Hay un estándar de cómo es que se hacen las cosas. Vamos a ponerle, ¿verdad? Vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? Eh, Vamos a poner un, ¿verdad? Vamos a poner el nombre. Entonces ya vimos el tamaño que tiene esto, ¿verdad? Y pueden ver ustedes, tiene un tamaño de 100. En este caso, pues estamos hablando de un, estamos hablando del full, ¿verdad? Vamos a hacer ahora, pues, eh, perdón. Vamos a hacer otro tipo de backup, porque vamos, eh, vamos a hacer, pero para esto, vean, antes de hacer este tipo de cosas, pues vamos a hacer una actualización, ¿verdad? Vamos a hacer una actualización. De hecho, ustedes ya tienen esta base de datos, ¿verdad? Ya tienen esta base de datos, pues, y creo, si no estoy seguro, ¿verdad? Eh, los valores que les aparecen, ¿verdad? Para este campo creo que ustedes los tienen como cero. Acá, bueno, esta actualización pues que la voy a hacer justamente acá. Inicialmente pues estaba, acá le he puesto por, pero para efecto de modificar pues ustedes le ponen ahí más, ¿verdad? Y luego ejecutan esto, ¿verdad? Entonces eso es pues para efecto de hacer una actualización, pues de hacer algo, pues para que hagamos algo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto, esta actualización, y luego pues vamos a hacer también otra tarea, pues otra tarea, eh, vamos a hacer un diferencial, ¿verdad? Y vean, acá una de las cosas, esto también es otra de las cosas que en cierto modo pues tenemos que entender cómo es que se están haciendo, cómo es que se están haciendo las cosas, cómo es que están armados dentro de esa empresa. Puede ser de que en un solo archivo backup, pues dentro de ese estén incorporando todos aquellos tipos de backup que se están haciendo. Pero la sugerencia, pues lo que se sugiere, lo que se recomienda, pues que cada backup que se tenga sea un archivo totalmente diferente, ¿verdad? Sí, que sea un archivo totalmente diferente. Esa es la sugerencia que se hace, ¿verdad? Acá le vamos a poner, eh, le vamos a poner otro nombre, este no, vamos a poner otro, vamos a poner div diferencial, vamos a poner POA, 08, 10, 20, 20, y acá pues le vamos a poner punto back, ¿verdad? Y pues hacemos un clic en OK, ¿verdad? Damos OK y vamos a revisar pues justamente eh, donde tenemos pues los backups. Como pueden observar, pues acá lo tenemos. Pueden observar pues el tamaño que tiene este en relación al otro, ¿verdad? Este pesaba 194, pues y este pesa apenas 1 mega. Y vamos a hacer otra actualización, ¿verdad? Vamos a hacer otra actualización, ¿verdad? A efecto de, ¿verdad? Hacer algo, modificar, aunque sea una pequeña cosa. Y ahora pues vamos a hacer, acá en esta tarea, pues vamos a hacer un backup que tenga que ver con la parte del transaction log, ¿verdad?
Entonces, de igual forma, pues vamos a remover esto y vamos a incorporar el nuevo, ¿no? Que vamos a poner transaction log, letra en mayúscula, ¿verdad? O siguiendo un estándar, ¿verdad? Siguiendo el estándar 08, 10, 20, 20. El estándar que en este momento nos lo hemos inventado, ¿verdad? Esto pues es el tipo de backup, esto pensando que nos estamos refiriendo al tipo de sistema, ¿verdad? Y esto pues pensando en que corresponde pues a esta fecha, a esta fecha de acuerdo a la frecuencia que nosotros hemos programado, pues ahí hemos indicado que cada cierta los respaldos pues se van a ejecutar justamente de esta forma. Y como parte de eso, pues vamos a almacenar, ¿verdad? Los backups incorporando la fecha, ¿verdad? Para verificar. Entonces, como siempre, no se nos va a olvidar agregar en minúscula, me gusta ponerlo. Bueno, no sé si no veo punto back. Y le damos OK, ¿verdad? Y vamos a ver, pues esto, el tamaño que esto tiene, pues si acá podemos ver que todavía esto pues tiende a ser un poco más pequeño. Esto pues en un dado caso pues lo quisiéramos hacer de esta forma, pero ¿qué pasaría también si no se hace de esta forma? Y pensemos en que a lo mejor pues, la forma en cómo se quiere hacer pues, es justamente eh, incorporando todo esto pues en un solo archivo, puede hacer de que también nos encontremos en una situación de este tipo. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Cómo podríamos resolver? Vean, acá tenemos el script, vamos a ejecutar cierto código, ¿verdad? Aquí vamos a hacer un backup completo para este tipo de cosas, ¿verdad? Siempre de esta base de datos vamos a ponerle acá, ¿verdad? Vamos a poner de esta forma. En este caso vamos a crear el completo. La diferencia es que le vamos a poner este guión bajo, ¿verdad? Full, guión bajo, POA, guión bajo, y le vamos a llamar pues, vamos a agregar también 08, 10, 20, 20, ¿verdad? La diferencia pues es que vamos a agregarle justamente esto. Y pues como todo esto lo vamos a meter en un solo archivo backup, ¿verdad? Entonces, digamos, para que podamos notar la diferencia de los tipos de copia, pues acá pues le vamos a poner justamente este nombre, ¿verdad? Que va a representar pues el backup completo. Entonces, lo vamos a ejecutar, ¿verdad? Lo vamos a ejecutar. Ahí lo tenemos, vamos a ir a verificar, ¿verdad? Vamos a ir a verificar qué es lo que tenemos, pues y justamente aquí lo hemos creado. Tenemos este tamaño y bueno, pues ahora este es el que este archivo backup es el que vamos a modificar. Ahí es donde vamos a incorporar todo. O más bien, bueno, ni le hubiéramos puesto full acá, simplemente le hubiéramos puesto POA y le hubiéramos puesto esto nada más, ¿verdad? Ya sabemos que dentro de este pues se encuentra los demás. De hecho, si queremos ver también la parte, la información de este backup, pues podemos ejecutar justamente esto, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿verdad? Acá pues tenemos, ¿verdad? Aquí podemos verificar pues el tipo ¿verdad? Tipo de backup y así como estamos verificando esto, pues ahora vamos a crear también el backup diferencial, ¿verdad? Entonces, dijimos que le habíamos puesto de esta forma.
acá pues internamente lo vamos a conocer como backup diferencial, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar y de igual forma pues vamos a ver el tamaño. Seguramente pues el tamaño de ha sido modificado. Acá podemos 194 creo que era el anterior, ¿verdad? De hecho tiene el mismo tamaño que que estuvimos haciendo, desde 194. Si se recuerdan, pues el otro tenía un tamaño de 1, que era el diferencial. Aquí está, el full es 194 y luego pues acá tenemos 1 mega. Entonces ahora pues podemos ver el incremento que ha tenido. Entonces, de igual forma podemos ir a ver, podemos ir a chequear, ¿verdad? Podemos ir a ver, a través de esto, pues podemos ver la información sobre el backup. Perdón, acá estoy viendo otro. Vaya. Como podemos ver, pues acá aparece ya el completo, ¿verdad? Y acá aparece también el diferencial, ¿verdad? Entonces, de igual forma, pues podemos ir a ver lo que tenemos acá, ¿verdad? Acá está en la descripción, pues, ¿verdad? Ahí tenemos pues, los tipos de backup que vamos a incorporar dentro de pues vamos a incorporar el otro, el log. ¿Verdad? Entonces vamos justamente pues a ejecutar. ¿Verdad? Vamos a ejecutar y luego pues vamos a ir a ver la información de este backup. Entonces, como pueden ver, pues acá está ya, se incorporó un tercer backup, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, pues acá de igual forma podemos ir acá al final, ¿verdad? Y ahí tenemos la descripción del tipo de backup. Entonces, esta es la otra forma, ¿verdad? En un dado caso, pues si nos encontramos con que las cosas pues se hacen justamente de esta forma. Entonces, así de fácil es como vamos a hacer los backups. Entonces, como pueden ver, pues no es cosa del otro mundo, más bien la situación, pues, bueno, depende del volumen de información que se tenga, pues así también se va a tardar esto acá, porque tenemos cosas bien mínimas, ¿verdad? La base de datos que tenemos, pues no es algo que representa un gran tamaño, ¿verdad? Pero allá dentro, en las empresas, pues allá se manejan volúmenes de información bastante significativos, por lo cual pues allá los tiempos que van a tardar este tipo de cosas pues a lo mejor van a ser de acuerdo al volumen de información que se tenga, ¿verdad? Entonces así es como vamos a hacer eso. Ahora la práctica pues justamente pues quiero que lo documenten, quiero que hagan esta práctica que yo acabo de hacer acá, quiero que lo hagan en sus computadores, ¿verdad? Quiero que hagan esas copias de seguridad en sus computadores, ¿verdad? Ahí yo creo que sí, les voy a subir quizás este script para que vean esto, ¿verdad? Y les voy a subir también este otro para que vean, ¿verdad? Y para que hagan la práctica y bueno, pues eso es en relación a lo que